Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 2 para el 11 de enero del 2020, de Jerusalén a Babilonia. Interesante notar cosas relevantes, ya que no tuve el privilegio con la primera lección, quiero compartir con ustedes, hermanos, relevante en este libro de Daniel. El libro de Daniel es la materia prima para comprender el libro de Apocalipsis. Son profecías apocalípticas, como ya lo estudiamos en las lecciones anteriores. Apocalípticas porque son incondicionales. Si Dios dijo que de Babilonia venía Medo-Persia, porque viene Medo-Persia, como está viendo aquí la estatua, la cabeza de oro. Si Medo-Persia, entonces con el pecho de plata. Luego, después de Medo-Persia, venía el imperio greco-macedónico y así sucesivamente, que es Grecia. O sea, profecías que se cumplen, así dice Dios, que se va a levantar la bestia, Apocalipsis 13, a la bestia, Apocalipsis 13, 11, eso es correcto y tiene que el anticristo, eso no es condicional, que son las profecías clásicas, como el caso de Jonás. Se cumplen en la medida que si el pueblo se arrepiente, Dios detiene el castigo que iba a hacer. Una profecía clásica, como el caso de Jonás, y así muchas más. Pero es importante notar también que nos metemos en estos temas de profecía. Algunos principios. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había una porción del pueblo de Dios encargado de saber lo que iba a acontecer. No era todo el pueblo, no todo el pueblo se apasiona por la profecía, le gusta la profecía como predicar tiempo, estudio. No. Así como no todos son médicos, no todos son profesores, no todos tienen el don del canto. Bueno, igualito, este es un don. Dios tiene en todas las iglesias hombres y mujeres que les gusta esto, que Dios los llama a este ministerio. Así como dice Primera de Crónicas 12:32. Y para reprender todo lo que implica el ministerio profético. También otro principio, ¿verdad? Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay profecía, si no hay alguien que advierta los peligros de lo que estamos haciendo hoy, de lo que se nos avecina mañana, hermano, cada quien lo interpreta como mejor le parece y viene el descarrío, viene la separación, la apostasía, la cizaña agarra fuerza, que es lo que está pasando hoy en día. Los conceptos de lo que es la música, lo que es la reforma por salud, lo que es la justificación por la fe, lo que es el Cristo, el trono de la misericordia y la justicia allá en el lugar santísimo. Muchas de esas cosas se está perdiendo de vista las raíces, el fundamento. Y nos hemos quedado en interpretaciones de eruditos, de laicos, que se le ocurre, que el otro aquí. Nosotros tenemos un espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17, que guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Que Apocalipsis 19:11, el espíritu de profecía, ¿verdad? El enajé de Guay. Dios tiene una iglesia para advertirla, para corregirla. Y hace más de 100 años ese profeta está allí diciéndonos, porque toda iglesia tiene que tener un espíritu de profecía. Pero no hacemos caso. Por no hacerle caso, vamos como desenfrenados. Pero allí hay un remanente. Dios tiene que despertar todos los días pastores, laicos, ancianos, mujeres que están ministrando en esta causa divina, que Dios tiene que habilitar para preservar las raíces históricas de la iglesia. Porque al final este pueblo le va a pasar como Judá. Vamos a recibir el castigo de los impíos por la desobediencia continua a estas cosas santas. Otra, Segunda de Crónica 20:20, crea a los profetas y seré prosperado. Indudablemente, ¿verdad? Cuando creemos en estos hombres o mujeres que Dios coloca con este don, ¿qué fracaso puede venir? Lo que tenemos es prosperidad para honra y gloria de nuestro Dios. Por otro lado, es interesante notar que como son libros proféticos, son libros que nos advierten de la segunda venida de Cristo. El centro es Cristo, el centro es Dios. Todo apunta a decirle desde un pagano que tiene un sueño allá como rey en Babilonia, decirle el destino de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Desarrollada, como lo vimos en la primera parte de la lección capítulo 1, los 5 primeros capítulos relacionados con Babilonia. Pero allí se le mostró al rey desde su inicio de Babilonia hasta la caída y hasta la segunda venida de Cristo Jesús. La soberanía de Dios. Dios es el que manda, Dios quita y pone reyes, Dios es el que ejecuta su juicio como a Él le place. Y la humanidad cree que ellos están haciendo lo que ellos quieren.
La humanidad, sí, ejerce su libre albedrío, pero Dios sabe, conociendo el libre albedrío del hombre, hacia dónde va a tender ese libre albedrío. Nada se mueve sin que Dios no lo sepa. Dios está al control sin querer decir que viola nuestra individualidad y nuestro libre albedrío, que es lo bonito, lo misterioso de todo esto. Usted está consciente que lo que usted hace lo hace por su gusto. Como Dios también dice, dame, hijo, tu corazón. No es obligado. Usted coge o seguir a Dios o seguir lo que no es de Dios. Pero Dios está al frente de todo esto. Dios dirige la historia. Y eso lo vemos en el libro de Daniel. Con Babilonia se demostró con todos esos reinos. Capítulo 6, ¿verdad? Está hablando usted allí de cómo Daniel en el imperio de Ciro, de Darío, allí está Daniel firme, como un asesor, en el foso de los leones, pero liberado también por Dios. Dios es el amo de la historia, Dios está al control de todo. Y del 7 en adelante otra vez se repiten los eventos de la estatua que tenemos aquí, Daniel 2, con aquí el león, el oso, que va a representar otra vez los imperios, ¿verdad? Con más detalles, para que no quede duda de la primera declaración de el dominio completo que Dios tiene de los acontecimientos de Babilonia hasta el fin del mundo. Dios tiene todo controlado. Dios sabe lo que va a ocurrir perfectamente. Y Daniel 7 lo especifica más. El 8, el énfasis es religioso, cuerno pequeño que comenzó en Daniel 8, que es algo de la fuerza del hierro de Daniel 2 en los pies. Ahora se le especifica más, para que usted se dé cuenta hasta dónde va a llegar esto de la fuerza del hierro en Daniel 2. Bueno, ahora se convierte en la Roma pontificial. Ahora es que se va a unir a los Estados Unidos en Apocalipsis 13. Y finalmente será un imperio político religioso para someter al mundo. Solamente podrán comprar y vender los que tienen la marca, el número y el nombre de la bestia. Daniel 7 se explaya en eso. Y en aquel tiempo, en Daniel 11, ya Daniel 9 también sigue hablando más específicamente. Echa las raíces donde nace esta iglesia. Daniel 8:14. ¿Hasta cuándo se va a pisotear el santuario? ¿Hasta cuándo va a ser echada por tierra la verdad? Hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Y exactamente así ocurrió. En 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y allí comienza las raíces de la iglesia, donde tú y yo podemos estar. Estamos y usted puede estar también. La iglesia no nació del pensamiento de los norteamericanos, nació fue del pensamiento de Dios, para que se retomara otra vez el verdadero vicario aquí en la tierra, que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Para que se vindicara el santuario celestial, que la mayoría de la iglesia no cree en eso, pero hay un santuario, como dice el Apocalipsis y el libro de Éxodo. Para que se vindicara la intercesión hoy de Cristo en el santuario celestial, el único intercesor entre Dios y el hombre. Tenía que levantarse una iglesia que exaltara el día de reposo, que volviera otra vez a colocar a Dios como el creador frente al evolucionismo, frente al ateísmo, frente al manifiesto comunista, frente al origen de las especies de Darwin. Tenía que levantar una iglesia que ante ese mundo convulsionado por ateísmo, existe un Dios que creó los cielos y la tierra, y que así como existe honra padre y madre, no matarás, no robarás, también un mandamiento que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque 6 días Dios hizo los cielos. Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que ellos hay. Y por eso el último mensaje evangelístico que ha de predicarse en el mundo, Apocalipsis 14, del primer ángel, Apocalipsis 14, 7, 8, 9, 10, está el mensajero, 3 ángeles allí maravillosos. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que ha hecho los cielos y la tierra. El último mensaje de misericordia tiene que ver con eso. Y hay 2 mensajes más, porque son 3 grandes mensajes de misericordia. Entonces tenía que levantarse una iglesia que pusiera en alto las verdades que han sido pisoteadas por ese cuerno pequeño, y que dieron morir a las abominaciones que hoy se conocen en la tierra. Todo este ateísmo, todo este ecumenismo falso, toda esta cantidad de cosas horribles. Bueno, hermano, saber de estas cosas es el libro de Daniel. Es la introducción al Apocalipsis. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces vale la pena estudiarlo, vale la pena comprenderlo. Y como dice el folleto de escuela sabática, ¿verdad? Comenzando la lección del día domingo 5 de enero, la soberanía de Dios. Cuando uno abre el libro de Daniel, cuando uno abre el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a buscarlo rapidito aquí. Parece que todo es sombrío, derrota, un pagano, un emperador pisotea las cosas de Dios, los vasos del templo, se lleva preso a los principales siervos de Dios. ¿Qué es esto? Horrible. Dice Daniel 1:1: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese año 3 es el 605.
Ese año 605 es el año de la primera invasión de Nabucodonosor a Judá. Luego del 598 al 597 vino la segunda invasión. Rompieron los utensilios de oro, bárbaros los babilónicos. Y luego la tercera invasión en el 586. Allí queman el templo, bueno, se acabó todo. El último grupo es llevado cautivo a Babilonia. Pero el comienzo de los cautivos de Judá para Babilonia arrancó en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Daniel, en el año tercero del reinado de Joacim, en el 605. Como dice los libros del espíritu de profecía, por ejemplo, llevados cautivos, el capítulo 37, profetas y reyes, dice: en el año noveno del reinado de Sedequías, 605 es ese, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén para asediar la ciudad. Segunda de Reyes 25:1. ¿Verdad? Para Judá la perspectiva era desesperada. Y más adelante, en el capítulo 39, en la corte de Babilonia, dice: entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, estaba gente fiel. Dice la última parte de ahí del libro, capítulo 39, en la corte de Babilonia. Entre los que mantenían la fidelidad a Dios se contaban Daniel y sus 3 compañeros. O sea que en el año 605 Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y de ahí comenzaron los 70 años de cautiverio que se le impuso a Judá por su rebeldía y por su pecado. Ya lo vamos a leer. Que terminaron en el año ¿qué? 536. Usted resta 606 menos 70 y le llega a 536 antes del Señor Jesucristo. Y allí aparece Ciro. Que es interesante, mire. El capítulo 1 comienza con ese horror, ¿verdad? Terrible. Se llevaron preso a un poco de gente de Judá. Comenzó la primera invasión de Nabucodonosor hacia Judá. Esto es terrible. Y para completar dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim. No por la fuerza de Nabucodonosor, no por ser un imperio poderoso a humillar a un pueblo. Es porque Dios se lo entregó. Yo te entrego a Judá. No porque tú eres poderoso. Si yo no te lo entrego, tú no lo vas a derrotar. Si Dios no permite lo que a ti te está pasando hoy, a mí me está pasando, no me va a pasar. Por muchas ganas que quiera alguien hacerte daño a ti y a mí, si Dios no lo permite, no va a ocurrir. Y aquí dice: y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dios permitió que hasta los vasos sagrados se los llevaron a Nabucodonosor y lo metieron en la casa de su Dios, en lo que era Babilonia. Hoy sería Irak. Dios permite todo esto, pero es soberano. Se hacen las cosas como yo quiero, dice Dios, lo que yo permito, pues. Yo pongo en manos de Nabucodonosor a Judá. ¿Por qué? Ya lo vamos a revisar. Pero así como comienza sombrío, que pareciera que derrota, el capítulo 1 termina con victoria. Y continuó Daniel hasta los días primeros del rey Ciro. Hace un recuento Daniel, ¿verdad? Hasta primero el inicio del cautiverio, al comienzo de los 70 años, 605. Y Daniel dice, llega, el capítulo 2 se cierra con Ciro. Ciro es el libertador, es como el Cristo libertador para reconstruir otra vez a Jerusalén. Esdras capítulo 1, lo estudiamos el otro trimestre. Aparece Ciro en Isaías 45, que se predecía el que iba a libertar a Israel, iba a sacarlo del rey del norte, Babilonia, iba a sacarlo, y precisamente Ciro acabó con Babilonia y creó las bases para dar los decretos que adelante iban a surgir para reconstruir a Jerusalén. Esdras capítulo 1. Entonces, de una visión sombría, versículo 1, versículo 2, el capítulo 1 termina con una visión de victoria. Ahora estamos en manos de Ciro, el que nos saca. Pasaron 70 años, el cautiverio finalizó, y con Ciro, a pesar de esta historia terrible, ¿verdad?, del cautiverio, en Ciro hay libertad, que es como un símbolo allí de Cristo Jesús. Así ocurrió. Hermano, es interesante, ¿verdad?, cómo Dios nos da este privilegio de poder comprender
por la revelación que está allí, cómo Dios está allí actuando. Y este capítulo 1 es especialísimo porque hace posible nada menos y nada más en quién Dios va a revelar cosas, en quién Dios va a permitir el conocimiento de las cosas del futuro. Un hombre fiel, un hombre entregado a Dios. Porque los primeros 5 capítulos del libro de Daniel se refieren a Babilonia. Y cómo Dios en Babilonia a ese presidente, ese monarca, le muestra el destino de la humanidad y cómo él quita y pone rey. Puso Babilonia, le quitó a Babilonia, puso a Medo-Persia, quitó a Medo-Persia, puso a greco-macedónico, que es esta parte aquí del vientre, quitó a los greco-macedónicos, puso a los romanos, y luego los pies, y finalmente la piedra, un reino que nunca jamás se corromperá. Dios al mando de la historia. El capítulo 6, todavía Daniel allí metido no en Babilonia, ya cae Babilonia, y ahora comienza ¿qué? El imperio de Medo-Persia. Lo mete en el foso de los leones por calumnia, pero Dios lo libera. Y el capítulo 7 retoma también el estatus de Daniel 2, como están viendo aquí. Ahora Daniel 7 va a especificar más lo de Babilonia, lo de Medo-Persia, lo del imperio greco-macedónico, y más profundamente la última bestia espantosa de Daniel 7, donde sale el cuerno pequeño. Luego Daniel 8 especifica más el cuerno pequeño, que se mete con el santuario, que guerrea contra los santos por 1260 días, 42 meses. Tiempo y la mitad de un tiempo. La profecía más larga de la historia se da allí, donde está hasta el nacimiento y muerte de Jesucristo. Y nada menos que al final de los 2300 días, Cristo pasando del lugar santo y al lugar santísimo, y levantando una iglesia con estas verdades, donde el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, quitó el sacrificio de Cristo, la intercesión de Cristo. Daniel 8, 12, 13. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Dice el 14. Hasta 2300 días. Y se levanta una iglesia, que es la iglesia adventista el séptimo día. Por eso tiene sus raíces allí en el libro de Daniel. Frente a aquel ateísmo terrible, como le decía ahora, aquel ateísmo, ¿verdad? Ese 1844, 48, 1859, época del manifiesto comunista, época de origen de la especie de Charles Darwin, donde el ateísmo agarra más fuerza en boca de hombres que fueron religiosos. Dios tenía que levantar también, no solamente levantar el santuario, no solamente la intercesión de Cristo en el santuario, no solamente las verdades fundamentales, y dentro de esas verdades nada menos que la verdad del cuarto mandamiento. Dios es el creador, Dios es el hacedor, el que hizo los cielos y la tierra. Los hombres vienen es de Dios, no es la naturaleza por sí misma la que se construye y la que fabrica las especies, animales, vegetales. No, es Dios. Y ese mandamiento, el cuarto mandamiento del Santo Sábado, había que levantarlo. Ninguna iglesia con la contundencia de toda la armonía del santuario y Cristo en el santuario, Cristo en el lugar santísimo, lo había hecho. Dios levanta una iglesia para predicar esas santas verdades. Gracias a esta luz que estamos recibiendo de este libro que hemos comenzado a estudiar. Y que Dios entonces prepara a un hombre como es Daniel, nos muestra en este capítulo 1, un hombre fiel a todo terreno, que va a enfrentar dificultades horribles. Pero bueno, ¿por qué Judá es entregada en manos de Nabucodonosor? Como dice la revelación allí, ¿verdad? Estábamos viendo. Vamos a leer en Jeremías 25, versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, volved ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Dios a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole, adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Miren lo que hacemos, no estamos provocando a ir a Dios. Y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Se alzaron contra mí, no obedecen a la iglesia, no obedecen los proyectos de Dios. Bueno, es para mal de ustedes, le dice Dios. Por tanto, ese dicho Jehová. Jeremías 25, 8. Los de Jehová de los ejércitos, por cuanto no me habéis oído mis palabras, he aquí que enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré, nada menos y nada más, contra esta tierra y contra todo su morador y contra todas estas naciones. Abrevio, versículo 10. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposada, la voz de desposada.
ruido de molino y de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años, comenzando con el 605, el capítulo 1, versículo 1 de Daniel, donde se lo llevaron detenido, donde fue sacado por Nabucodonosor. Allí comienzan esos 70 años que van a de cautiverio, que van a terminar en 536. Aquí lo está prediciendo nuestro Dios. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Dios permite que hombres malos sometan a su pueblo como castigo. Dios permite a veces que gobernantes, ¿verdad?, actúen perversamente para que el pueblo reaccione, para que el pueblo le busque, para que el pueblo se arrepienta y vea hasta qué punto ha tomado decisiones que han colocado un monstruo a gobernar, como dicen ellos. Pero es que Dios lo ha permitido por su ignorancia, por su rebeldía contra Dios, por estar adorando ídolos, por estar adorando la hechicería, por estar metiendo religiones extrañas que contradicen la voluntad de Dios. Los pueblos se merecen el gobierno que tienen, y Dios lo permite para que el gobierno reaccione y no vuelva a caer otra vez en lo mismo. Nabucodonosor, ok, fue utilizado, pero después, como dice aquí, Dios va a arreglar cuenta con Nabucodonosor porque no fue ninguna joyita, también se portó mal. Para la final el tipo se arrepintió, como dice Daniel capítulo 4. Pero Dios está allí al frente. Entonces, ¿por qué Judá es sometido en manos de Nabucodonosor? Hermanos, porque no oía a Dios. ¿Por qué tú y yo caemos en manos del diablo? Caemos en manos de gente mala que nos oprime, nos puede causar maldad. Mujeres que las buscamos es por nuestros ojos, no por lo que manda Dios. Luego son una desgracia en nuestra vida. Hombres que usted busca encantada por el dinero, por tantos roles, pero no es el que Dios quiere, pero a usted le gusta y no hay que se lo saque en la cabeza. Después le viene la desgracia y le está echando la culpa a Dios. Bueno, es que por tu propio mal, como lo acabamos de leer. Usted se está cuestionando todo ese problemón. Judá se cuestionó esa invasión. No oyeron a Dios. Día y noche los profetas advirtiéndole, diciendo, no. Y otros, no, es mentira. Dios quiere que nosotros no nos entreguemos a Babilonia. Dios quiere que sigamos la vida. Aquí estamos bien toditos. Esto va para adelante. Para las manos de Nabucodonosor a subir 70 años de sufrimiento. Ese es Dios, hermano. Y aquí no hay por dónde coger. Es la palabra, la soberanía de Dios. Fe bajo presión de Daniel 1. ¿Qué presiones recibieron estos muchachos? Bueno, Daniel 1. Vamos a buscarlo rapidito aquí, ¿verdad? Dice, versículo 3. Digo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Los mejores, los escogidos. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, así como se agarraban el santuario los hombres sin tacha, sacerdotes pues, no podían ser que si ciegos, que si chuecos, que si mochos, nada, hombres sin tacha. Bueno, este pensaba que lo mismo que seguía Dios para su servicio, él como rey también quiere hombres físicamente perfectos, sin tacha. Sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras, la lengua de los caldeos. Dentro de esos hombres que tenían esa característica tan perfecta, ahí estaba Daniel y los 3 amigos, compañeros de él. Y le señaló el rey la ración para cada día. Estaban a comer del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. La prueba final iba a ser al final de los 3 años. Pero mientras eso ocurría, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los hijos de Judá. Aquí viene una de las 2 situaciones difíciles. La comida. A comer la comida del presidente del mayor imperio del mundo. Como decía, vamos a comer la comida del presidente Xiaoping, allá del presidente de China. O de comer la comida de Donald Trump, ¿verdad? Y él se la está ofreciendo porque considera que usted es especial. ¿Qué van a hacer estos hombres de Dios frente a una comida que ha sido ofrecida a ídolos y que representa la bendición de un ídolo? Ya lo vamos a ver. Y entonces a estos muchachos, 3 compañeros de Daniel, a estos jefes de los eunucos le puso nombre, le puso Daniel, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué buscaban con esto? Cuando se le cambiaba un nombre de persona, quiere decir, es como decir un cambio de propiedad. Ahora tú eres mío. 2, yo soy el Señor tuyo.
Y para completar los 4 nombres que tenían estos jóvenes hebreos, se referían a Jehová. Hacían alusión a Jehová, ya lo vamos a leer. Y los cambios que se les hacen, los nombres significan alusiones a los dioses de Babilonia. Por ejemplo, mire, Daniel, Dios es mi juez, significa Daniel. Le pusieron Belsasar. Bel protege. Belsasar llamaba a Daniel. Es como se le dijera, Bel protege. Bel era un dios de allá de Babilonia. A Ananías, Dios es misericordia. Le pusieron Sadrach, siervo de Sin. Siervo de Sin, cuando su nombre era Ananías, que significaba Dios es misericordia. Ahora su nombre significa Sadrach, siervo de la luna. Es el lavado de cerebro que están haciendo estos tipos. Misael, quien pertenece a Dios. Le pusieron Mesac. ¿Quién es lo que es Anú? ¿Quién es lo que es el dios Anú? Miren, contraposición de las bendiciones de Dios, de la manera como Dios se identifica con Jehová. Ahora quieren que su nombre implique una adoración al Dios de estos hombres perversos. Pues. Azarías, Jehová ayuda. Y le pusieron Abednego, siervo del dios Nabú. ¿Cómo le pusieron a Azarías? Que significaba Jehová ayuda. Le pusieron ¿qué? Abednego, que significa siervo del dios Nabú. O sea, que querían un control tremendo, que se alienaran, que fueran absorbidos completamente, nada menos y nada más, por la cultura histórica, política, religiosa de Babilonia. Como dice el folleto de Escuela Sabática, con toda razón. Estos hombres, como hoy en día también, ¿verdad? Lo que estaban logrando era una ideologización a través de la educación, para que lo político, lo religioso, lo cultural, ¿verdad?, le entrara por la cabeza a estos muchachos. Y en esa universidad que por 3 años estuvieron cultivando allí su intelecto, fueron bombardeados, aprendieron, porque fueron examinados después a ver si habían aprendido la cultura de Babilonia. Y sin embargo, en ese proceso de aprendizaje, aprendiendo cosas del diablo, cosas que contradecían a Dios, y se las aprendieron de memoria porque tuvieron que repetirla delante de los grandes maestros de aquel momento. Hermano, esas cosas no minaron su fe ni su confianza en Jehová, el Rey de los ejércitos. Es muy importante esto, ¿verdad? Ellos se mantuvieron fiel, a pesar de que estaban en una universidad pagana, a pesar de que estaban en estudios completamente diabólicos, pero no le quedaba otra opción. Pero no tumbó los paradigmas mentales, no tumbó los esquemas mentales, ni el subconsciente, ni mucho menos el consciente. Se mantuvieron fieles, apegados a Dios. Toda esta labor, así como que los vencedores escriben la historia, crearon una historia de Babilonia, forjada por los dioses de Babilonia. La primera enseñanza que se les daba era el idioma arameo, y luego se les enseñaba que era el idioma del pueblo, el acadio. En Babilonia fue formada por los acadios y los sumerios. Entonces se les daba la cultura acadia, que tenía que ver con las tradiciones históricas, folclore, las leyendas, los mitos de Babilonia, ¿verdad? Eso se le inculcaba en la cabeza desde jovencitos que ellos entraron allí, hasta todos esos 3 años, pues, que tenían que aprenderse esa cultura para que ellos formaran parte, se integraran a la cultura de Babilonia. Mire todo lo que hizo este presidente para ganárselo y tenerlos como sus consejeros, cambiarles el cerebro. Y estos muchachos, siendo unos muchachos, no unos viejos, sometidos a tremenda prueba, expuestos, bueno, a la soledad, en el sentido de que no hay pastor que lo esté vigilando, no hay un sacerdote que lo esté viendo, no hay papá ni una mamá, desprendidos en sus hogares, solos allí, sin tener una iglesia donde congregarse para adorar conforme a los mandamientos y como mandaba Dios. Estos hombres se mantuvieron fieles a Jehová. Ese es el tipo de hombre y mujer que se necesita hoy en día. Está presente por lo que Dios ve, no por lo que los hombres ven. Es el tipo de hombre que muere con las botas puestas, mujer que muere con las botas puestas por cumplir la palabra de Dios. Esos son los que van a ir para el cielo. No los cobardes, no los que se atemorizan, no los que sacrifican los principios por un placer, por un vicio, por una conveniencia, por un puesto, por una responsabilidad.
mayores responsabilidades, mayores gozos habrán en el cielo que los que esta miserable humanidad provee. El gozo es sentir que Dios te dirige, que Dios interviene en tu vida y que está atento a todo lo que está pasando. Este mundo tan horrible, hoy, 2020, amenazas. Estados Unidos mató allá a Soleimani, un dirigente, estratega número 1 de Irán. Hoy la gente teme, ¿qué irá a pasar? Te prenderá una guerra mundial, comenzando enero 2020. Venezuela es un aliado de Irán, se especula, ya en las noticias. Irán quiere atacar desde Venezuela a Irán. ¿Qué irá a pasar? Los otros aliados. Se prenderá un bochinche universal. Será el fin de la historia. No, hermano, el fin de la historia no es de los hombres. Eso no está en los hombres, acabar con la historia. El fin de la historia es la segunda venida de Cristo. Esta piedra que choca contra los pies de la imagen que ustedes están allá ven, detrás de mí. Entonces, hermano, estos muchachos, aún con ese lavado de cerebro que pretendían hacerle, no lograron. Se mantuvieron firmes al Rey de Reyes. Luego le trabajaron con la comida, resueltos y firmes, martes 2 de enero. ¿Qué dijo Daniel? Ya usted conoce la historia, ¿verdad? Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Vamos a leer el versículo 5. Y el Señor le rey la ración cada día de la provisión, de la comida del rey y del vino de la bebida, para que lo criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esto estaba Daniel, ok. El 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón, ni con el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero otra vez Dios aparece en escena, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios permitió que el jefe de los eunucos fuera receptivo a la propuesta de Daniel, que por favor le dieran la comida del rey. Lo está despreciando esto, o sea que el hombre se ofendió. Y dijo el jefe de los eunucos: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Cuando el rey vea que ustedes parecieron pálidos y flacos allí, a mí que me van a matar, caballero. Temo eso. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjate que no dice los nombres que le pusieron ellos, ¿verdad? Dice los nombres que Dios permitió que tuviesen. Te ruego que hagas las pruebas con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según tú veas. Si tú ves que seguimos, que nos ponemos pálidos, que estamos ahí todos echados a perder, bueno, haga con nosotros lo que usted quiera. Pero vamos a hacer una prueba, 10 días. Creo que el rey no se va a caer el imperio por 10 días que usted pruebe este tipo de comida que nosotros queremos. Entonces no vamos a comer la comida del rey. Espiritualmente ellos sabían que esa comida estaba ofrecida a los ídolos. Esa comida para Babilonia era una bendición de sus dioses paganos. Comer de eso era participar de sus orgías. Entonces una comida que se ofreció al santo tal aquí, a San Benito, a San el otro aquí, vamos aquí a comernos el chivo, aquí comernos aquí la ensalada que se lo ofrecimos a la Virgen tal, no, hermano, son comidas ofrecidas a deidades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios como está revelada. Bueno, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Consintió porque Dios actuó. Dios está al mando de tu vida y de mi vida y de estos hombres. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos pálido, ¿no? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, la que el rey, como de la comida del rey, y el vino que habían de beber, y les daba la legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero Daniel tuvo entendimiento de toda visión y de sueño. A Daniel se le dio el don de las visiones y del sueño. En comentario: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber.
Legumbres, dice el comentario bíblico, alimentos vegetales de plantas que producen semillas. De acuerdo con la tradición judía, las bayas, los dátiles estaban también allí, comprendidos en este término. O sea, legumbres, denos cualquier tipo de granos, miramos caraota, frijol, bayo, garbanzo. Y para completar, también, ¿qué ocurre? Para completar, entonces, el privilegio que también podemos comer dátiles y cosas sabrosas, ¿verdad? Pero no esa comida del rey. En Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Elena White dice, comentario 7a de Daniel, cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente al lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, él no está diciendo que si son carnes prohibidas o no prohibidas, dice, decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, ellos no eran comedores de carne, hermano, ni las que se podían comer ni las que no se podían comer. No comían carne, eran vegetarianos. Para algunos dicen, no, que si es vegetariano, que no es vegetariano, no, que la carne es inmunda. No, hermano mío, Daniel no comía carne, es lo que dice aquí la revelación. Que los eruditos de la universidad tal, aquí, que digan lo que está revelado aquí. Está hablando el Espíritu Santo. No deberían comer en lo futuro, y no vamos a comer en lo futuro. Así como el vino había sido prohibido, todos los que deben ocuparse del servicio de Dios decidieron que no lo tomarían. Material suplementario, comentario de White, ¿verdad? 7a. Esto es importante, hermano. Porque este hombre está diciendo Dios que para revelar estas cosas tan maravillosas del futuro, Dios requiere de hombres que sean practicantes de la reforma por salud. ¿Por qué? Porque un cerebro enfermo, lleno aquí de pasta, lleno de pan, lleno de mayonesa, lleno de refresco, de soda, de esos colorantes, cola amarillas, verdes, moradas, ¿verdad? Todo este poco que llaman de comida chatarra. ¿Cómo puede discernir las cosas espirituales? No puede. Somos un pueblo santo, el sacerdote. Usted no entró a la iglesia para ser un miembro más. Dios, su propósito es que usted sea un sacerdote intercesor. Usted es una persona apartada, igual que este que está hablando aquí. Dice la revelación. Tenemos el testimonio para el ministro, página 114. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan la palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar los esfuerzos que exige el cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra. Seremos incapaces de descifrar, de entender, porque el cuerpo no va a dar para el esfuerzo que implica entender las escenas finales de esta historia. Así que si usted es un comedor de carne, si usted es un violador de la reforma por salud, llámese pastor, llámese anciano, llámese hermanita, directora de la unión, de la asociación, de la conferencia general, de lo que sea, de la iglesia, del grupito, usted no tiene vida. Usted no va a entender esto como tiene que ser, porque su mente no está a la altura de lo que dice aquí la revelación. No me ve a mí, es lo que está aquí, testimonio para ministro, ¿verdad? El capítulo de las Santas Escrituras, página 114. Con razón, ¿verdad? La Biblia también nos habla, o el mismo Consejo sobre Rey Alimenticio, la página 545, nos dice, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza y ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presente con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Página 545, Consejo sobre el régimen alimenticio. Maestro, ministro, comedor de carne,
que no guarda la reforma por salud, está descalificado. No puede haber confianza. Dice que no lo sigo leyendo porque no da tiempo. En la Junta, una gente con el estómago allí obstruido por el tipo de combinación de alimentos que tiene, en vez de decir sí, dice no, ya que es revelación. Y por eso es que aparece también en el Consejo sobre Régimen Alimenticio. Dice, muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más en él. Página 456, 655 y la matutina, página 60. Ahí encuentra usted esa cita. Abandonarán el pueblo de Dios, porque no entenderán lo que está pasando. Así crean que razonan, que no van a entender y van a ser fácilmente manipulados por falsos profetas. Y el verdadero profeta que está aquí, que es la palabra, que es la revelación del Espíritu de Profecía, no lo vamos a entender. Entonces es importantísimo ese aspecto que acabo de mencionar. Resueltos y firmes estos muchachos. Y Daniel dijo como una opción final que aparece aquí en la lección: yo prefiero seguir la dieta del Edén. Y precisamente, nosotros tenemos que practicar la dieta del Edén: fruta, cereales, lo más natural posible. Esa es la fruta de los que quieren ser trasladados al reino de los cielos. Luego, intachables y sabios, como termina el capítulo 1 de Daniel. Estos muchachos, al final de la prueba de los 3 años, se fueron presentados delante de Nabucodonosor, hermano mío, y no hubo ningún astrólogo ni sabio que estuviera a la altura de estos muchachos que Dios preparó para ser, en este caso Daniel, los embajadores de su palabra, los embajadores de dar a conocer al mundo los sucesos finales de esta historia. Vale la pena estudiar este libro. Que Dios bendiga a su iglesia, le saque el mejor provecho y que la gloria y la honra sea para el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Rumbo a Jerusalén.